Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos un problema de volúmenes mediante placas paralelas y el problema dice así: hallar el volumen del tetraedro definido por los puntos A con coordenadas 3,0,0, B con coordenadas 0,4,0 y C con coordenadas 0,0,5 y por último el punto D, el último punto del tetraedro, con coordenadas para el punto D 0,0,0 y para hallar el volumen, como decía, hay que usar placas paralelas. Algunos le dicen a las placas paralelas secciones transversales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la solución pasa por definir el tetraedro. Aparte de los ejes coordenados X y Y, que serían ejes coordenados en dos dimensiones, este problema requiere un tercer eje, que sería el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? El punto A tiene coordenadas 3,00, 3 en X, 0 en Y, 0 en Z. El punto B tiene coordenadas 0 en X, 4 en Y, 0 en Z. Este sería el punto B. El punto C tiene 0 en X, 0 en Y 5 en Z, ¿no? Es decir, el punto C no avanza nada en X, el punto C no avanza nada en Y, pero el punto C sí camina 1, 2, 3, 4, 5 unidades en Z. Entonces, y por último el punto D, que es el origen, que tiene coordenadas 0, 0, 0. Entonces, esos cuatro puntos definen el tetraedro que se está mostrando en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos la figura geométrica, es la que va mostrando el cursor, ¿sí? Tenemos la cara que está contenida en el plano XZ, que es este triángulo que está mostrando el cursor. Tenemos la cara que está contenida en el plano ZY, que es el que está mostrando el cursor. Y por último tenemos la cara contenida en el plano XY, que es la cara que está mostrando el cursor, ¿no? Y entonces tenemos una figura geométrica con cuatro caras. La que está contenida en el plano XZ, la que está contenida en el plano ZY y la que está contenida en el plano XY, ¿verdad? Una, dos, tres, y la cuarta cara, pues es la que viene formada por los puntos C, B, A y nuevamente C. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos las cuatro caras. Nuevamente repito, la cara contenida en el plano XZ, la cara contenida en el plano ZY, la cara contenida en el plano XY y la cara que está definida por el plano que va del punto C al punto A, al punto B, al punto C nuevamente. Entonces tenemos una figura geométrica formada por cuatro caras. En la clase para calcular En la clase, para calcular el volumen, usamos placas paralelas o secciones transversales al eje Y, es decir, la placa que estoy mostrando en rojo, ¿sí? Esa placa que está en rojo, la fuimos corriendo a lo largo del eje Y encontramos el volumen. Hoy vamos a usar otra placa, vamos a usar la placa celeste que está mostrando el cursor, ¿sí? Esa placa celeste la voy a correr a lo largo del eje X y entonces así voy a generar el volumen del tetraedro, ¿verdad? Nótese que al tener este
triángulo celeste, ¿sí? Si yo lo muevo un diferencial de X, entonces ya tengo un volumen. Miren, miren esto. Estoy armando un sándwichito. Estoy armando un sándwichito. ¿Sí? Se dan cuenta, la placa original, es decir, esta, se movió un delta X. Y al moverse un delta X, ¿sí? Lo podemos ver acá o lo podemos ver acá. De la placa original, al moverse un delta X, generó un volumen, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a empezar a generar placas, desde el origen, desde acá, voy a empezar a generar placas desde el origen, las voy a mover a lo largo de todo el eje X y entonces así voy a calcular el volumen del, del sólido geométrico que se me pide, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces dicho lo anterior, eh, vamos a calcular el área de la placa celeste. ¿Sí? Vamos a calcular el área de la placa celeste. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, área que se mueve un diferencial de X, eso me genera un diferencial de volumen. Si yo sumo todos los volúmenes, voy a obtener el volumen que me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Dicho lo anterior, pues calculemos el área de la placa celeste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a calcular el área de la placa celeste? La vamos a calcular de la siguiente manera. Y yo necesito la base de la placa celeste y necesito su altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un medio de la base por la altura me va a generar el área de la placa celeste. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces procedamos a encontrar la altura y la base. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo vamos a encontrar la base? Pues fijémonos en el plano XY. ¿Sí? Agarremos el plano XY. ¿Sí? Voy a agarrar esta recta y resulta que la recta que estoy achurando ahorita, la voy a achurar con otro color, la voy a achurar con color verde. ¿Sí? Esta recta resulta ser esta recta. ¿Estamos de acuerdo? Y su ecuación, es decir, la ecuación de esta recta, pues esta, tú la puedes calcular fácilmente. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy a tomar el eje XZ, voy a encontrar la ecuación de esta recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ecuación de esta recta es esta. ¿Estamos de acuerdo? Y su expresión algebraica es z igual a menos 5 tercios de x más 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo definida tanto la base como la altura de la placa celeste. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo la base y ya tengo la altura. ¿Sí? Y entonces con eso ya puedo calcular el área. ¿Sí?
el área de la placa celeste es decir, esto que estoy asurando, el área de la placa celeste es base por altura, por un medio, porque es el área de un triángulo, ¿verdad? Entonces eso me lleva a el producto de estas ecuaciones y el factor un medio. Al desarrollar el producto, yo llego a esto, un medio de 20 novenos de x cuadrado menos 20 tercios de x menos 20 tercios de x más 20. Y ahora, área que se desplaza una distancia me genera volumen. En este caso, un pequeño volumen porque el área de la placa celeste se está moviendo una pequeña distancia de x, ¿no? Eso es lo que se está moviendo. Una pequeña distancia de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que un pequeño volumen es igual al área de la placa celeste por un pequeño desplazamiento de esa placa. Es decir, diferencial de volumen es igual a área por diferencial de desplazamiento, en este caso en X, ¿va? Eso me lleva a la expresión, el diferencial de volumen es igual a un medio de 20 novenos de x cuadrado menos 40 tercios de x más 20 de x. Bueno, ¿cómo voy a obtener el volumen completo? Pues sumando a, voy a sumar la parte izquierda y voy a sumar la parte derecha. Al sumar todas las contribuciones de volumen de todas las placas, pues obtengo el volumen completo. Y bueno, mi suma de dónde a dónde va de 0 hasta 3. Entonces, cuando yo obtenga la mitad de la integración de 0 a 3 de 20 novenos de x cuadrado menos 40 tercios de x más 20, habré obtenido el volumen del tetraedro que me interesa. Entonces la integración me lleva a esto, ¿sí? El volumen va a ser igual a un medio de 20 27avos x cubo menos 20 tercios de x cuadrado más 20x evaluado de 0 a 3. Al evaluar el límite superior de integración, llegamos a que el volumen es igual a un medio de 20 menos 60 más 60. La evaluación del límite inferior me genera 0, entonces estos tres términos que son el resultado de la evaluación del límite superior no se ven afectados por el valor del límite inferior. Entonces el volumen a la larga es igual a 10 unidades cúbicas. El volumen de este tetraedro, el volumen es de 10 unidades cúbicas, que era la respuesta que habíamos obtenido en clase usando placas paralelas a lo largo del eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dicho lo anterior, queda como tarea hallar el volumen del tetraedro usando placas paralelas y el tetraedro está definido por el punto A 2,1,1, el punto B 1,2,1, el punto C 1,13 y el punto D 1,1,1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recapitulando, para calcular el área mediante placas, la clave es poder calcular el área de una placa, ¿sí? Como lo que estoy ayudando en amarillo, ¿sí? Una vez calculada el área de una placa, que es lo que estoy encerrando en amarillo, solo toca
que esa placa se desplace para generar un diferencial de volumen y después solo hay que integrar sabiendo dónde empieza mi integración de los volúmenes y dónde termina mi integración y llegaremos a la respuesta deseada. Nuevamente queda como tarea el problema aquí planteado, ¿verdad? Hay el volumen del tetraedro usando placas paralelas definido el tetraedro por el punto A 2,1,1, B 1,2,1, C 1,1,3 y el punto D 1,1,1. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, Dios es bueno, infinitamente bueno. No nos trata como merecen nuestras faltas y rebeldías. Al contrario, aguarda con paciencia a que cambiemos de vida. Hasta la próxima.